tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Inventario. Como siempre, los saludamos con muchísimo gusto. Alfonso Borbolla. Y Rosa Brizuela, ¿cómo estás, Poncho? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, con muchísima información. ¿Y qué te parece si saludamos a nuestro invitado, Juan Domingo Argüelles, quien viene a platicarnos de un largo y muy interesante trabajo de investigación? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Domingo? Rosa, Poncho, Juan qué Domingo, gusto. Pues encantados de platicar sobre este proyecto y este libro. Es una realidad, pero fue un proyecto y ya es una realidad. Ya es una realidad. Ahorita vamos a hablar Vamos a arrancar con la entrevista en un ratito, mientras vamos a dar un adelanto de toda la información que tenemos, que es muchísima. Está por comenzar ya la FIL de Minería en su edición número 34. También arrancó ya exitosamente el Festival Universitario de Teatro. Se realizó un sorteo de la Lotería Nacional en homenaje a Francisco Eppens, y también el escritor Ignacio Padilla presentó un nuevo libro. Bueno, pues todo esto y mucho más en nuestro inventario de la semana. ¿Y qué les parece si comenzamos con la revista de la Universidad de México, que está en el proceso de digitalizar toda la historia literaria que ha guardado desde que comenzó en 1930? Y bueno, es un gran esfuerzo que en parte ha sido posible gracias a la donación que hiciera Guillermo Tovari de Teresa, pues de toda una época de esta publicación. Pero ¿por qué no? Pues dejamos que quienes están haciendo este minuciosísimo trabajo nos cuenten la historia. Yo me pregunto, ¿de veras qué hubieran pensado nuestro admirado y bueno fundador García Terrés de la posibilidad que hay ahora con todos estos medios? Simplemente lo que tenemos en internet es verdaderamente apabullante. 1 millón de visitas al mes. Estamos ya en todos los medios. Ahora pronto haremos el programa de radio, en que haremos un programa muy variado, muy rico en temas, muy diferente al programa de televisión. Cubrimos todo el espectro. Sí, la revista decidimos digitalizar todo el acervo a partir de 1930 hasta 2004, que es la parte que no está digitalizada de la revista, para que la gente pueda tener acceso a toda la información, a la historia de la revista que tenemos. La revista en sí pues enmarca toda una historia de la literatura y de la cultura mexicana. Desde 1930, desde que nace como órgano de la universidad, y que después ya se encamina a ser nada más un difusor de la cultura y de la literatura, cuando nace la Dirección de Difusión Cultural. Las diferentes épocas de la revista han aparecido ahí infinidad de autores mexicanos, latinoamericanos, extranjeros. Tenemos las primeras colaboraciones de Carlos Fuentes, que a mediados de los 50 hacía crítica de cine e incluso hacía caricaturas, ¿no? Porque esa era una cosa que se le daba. Entonces también hacía viñetas e ilustraba en la revista, ¿no? Tenemos, bueno, toda la época de cuando fueron secretarios de redacción, por ejemplo, Emanuel Carballo, Juan García Ponce, Carlos Valdés, José Emilio Pacheco. Tenemos, por ejemplo, el primer cuento que se publicó en México de Gabriel García Márquez en 1960, que se lo dio Augusto Monterroso a Jaime García Terrés, diciéndole que pues bueno, era un muchacho que prometía, ¿no? En 1960. Tenemos también una época en la que la ilustró y la diseñó Vicente Rojo. Hemos tenido 2 donaciones bastante importantes. Una ha sido del maestro Emanuel Carballo y otra fue que hace poco nos dio, a finales del año pasado nos dio el maestro Guillermo Tovar de Teresa. Él nos donó los ejemplares de 1930 a 50, que son los ejemplares que nosotros no teníamos en la revista. También va a haber una liga y también, bueno, eso es lo que estamos viendo, de no tener nada más una copia de los archivos digitales en el servidor de la revista, sino también en la Hemeroteca Nacional. Es decir, que se sume al acervo de la Hemeroteca Nacional. Pues estamos hablando que son más de 45,000 páginas que vamos a digitalizar y más o menos entre 145 tomos, que son los que tenemos. Pues a la revista le va a traer una difusión enorme y al público es tener acceso a material inédito que a la fecha no se conoce. A nosotros lo que nos interesa en la revista es difusión de la cultura. Entonces es una revista absoluta y totalmente literaria, y eso tiene un valor
fundamental en un medio en el cual la literatura, creo yo, siempre lo he creído, es el alimento de todos, porque yo tengo un principio, una fórmula. Yo digo que la violencia es el veneno y la literatura es el antídoto. Entonces estamos contribuyendo con ese antídoto a crear un contrapeso al brutal mundo en el que estamos viviendo. Pues importantísimo todo este proyecto para llegar a todo tu público esta información, y vamos a seguir hablando de letras. Juan Domingo, eres poeta, ensayista, editor y en esta ocasión antologuista. Todas estas facetas, todos estos intereses están incluidos en esta antología general de la poesía mexicana. Platícanos de este proyecto, ¿cómo inicia, cómo termina? Bueno, es un proyecto de verdad muy grato haberlo llevado a cabo, gracias a que lo entendió Editorial Océano de México, de que era necesaria una antología general de la poesía mexicana, porque lo que tenemos en México son antologías fragmentarias, digamos, ya sea por temáticas, ya sea por géneros, ya sea por siglos. Es decir, existe una antología del siglo XIX que hizo José Emilio Pacheco, extraordinaria. Existe una antología de la poesía del siglo XX que hizo Carlos Monsiváis. Una antología de 2 siglos, del siglo XIX y el siglo XX, también hice una para Océano en 2001. Y Gabriel Said llevó a cabo el famoso ómnibus de poesía mexicana, que es lo más parecido a una antología general. Pero yo creo que lo destacado de este volumen, si pudiéramos decir algo, es que su concepto general es que no nada más es la poesía, la muestra de poesía, obviamente no es un directorio de la poesía mexicana, es una antología, y como toda antología tiene precisamente que seleccionar tanto autores como poemas, y es una muestra para que un lector en general, es decir, ni un erudito, no necesariamente un especialista en poesía, no necesariamente los poetas, sino el lector común acceda a un libro que lo lleve a leer unas páginas y que de esas páginas quede fascinado y vaya hacia esos autores, hacia los libros de esos autores que están aquí. Ese es el criterio de selección, entonces. Sí, ¿no? Y el criterio de selección tiene también otras aristas, como es lo siguiente, es decir, también contempla la objetividad desde el punto de vista de la historia. Hay autores que ya han sido juzgados históricamente, que ya están dentro del canon establecido de la poesía mexicana, digámoslo así, Sor Juana, Otón, Salvador Díaz Mirón, José Gorostiza, Octavio Paz, por supuesto Carlos Pellicer, Eduardo Lizalde, en fin, todos los que ya tienen, digamos, en esa decantación que ha hecho el público lector y que ha hecho la historia, aquí están en este libro. Si decimos Manuel Acuña, aquí está Manuel Acuña. Juan de Dios Peza, aquí está Juan de Dios Peza. Vamos a encontrar, por supuesto, todos los registros poéticos que hay, la poesía patriótica, por ejemplo, la independentista con Andrés Quintana Roo, vamos a encontrar a Vicente Riva Palacio, y obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Al ser general, nos da también un panorama general, valga la redundancia, de la historia de la poesía mexicana en los textos de los propios protagonistas. Justo a eso vamos a regresar. Sí. Ahorita volvemos a platicar contigo. Bueno, pero vamos a seguir, y resulta que pues a 100 años del nacimiento del artista plástico y un destacado universitario, Francisco Eppens Helguera, pues se lleva a cabo un homenaje que dio inicio con la emisión de un billete de lotería conmemorativo y pues por supuesto su respectivo sorteo. Así es, este fue el primero de una serie de actos conmemorativos que tendrán lugar en los próximos y en los siguientes meses, y enseguida Gabriela Eppens y Héctor Ceballos, quien es hija y sobrino del maestro respectivamente, platicaron en exclusiva para Inventario sobre este homenaje, y bueno, vámonos hasta el sorteo de la Lotería Nacional. Francisco Eppens Helguera, prominente ilustrador y muralista mexicano, es conocido por haber rediseñado el escudo nacional mexicano en 1968. También es autor del mural de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria.
Francisco Epens Helguera a los 100 años de su natalicio. Mire, hoy es el centenario del nacimiento de mi papá, que como ustedes bien saben en la UNAM es el autor de los murales de medicina y de odontología. O sea que básicamente eso son lo importante en la UNAM, ¿no? Pero además mi papá hizo también los murales del CEN del PRI, es el autor del rediseño del actual escudo nacional, diseñó timbres fiscales, postales y conmemorativos, hizo escultura, la más importante de ellas, en Flamboyán, que es en el fraccionamiento industrial Bruno Pagliai, que mide 18 metros de altura. También tiene escultura chica y fue también pintor de caballete. No es todavía tan reconocido como debería de serlo. Él fue una persona muy modesta, muy sencilla, no le gustaba promoverse, pero su obra habla por él. Sí, es precisamente mi papá, nunca se hizo publicidad, nunca se promovió con periodistas, gente que lo pudo haber ayudado desde el punto de vista para promover su obra. Hoy se conmemora su centenario, pero su obra va a quedar para siempre. Las obras originales del maestro Epens se imprimieron en una serie de más de 300 estampillas postales y timbres fiscales. Bueno, del 20 de febrero al 4 de marzo se llevará a cabo la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, toda una tradición universitaria. Exactamente, y en esta ocasión el invitado es el estado de Quintana Roo y este año se van a presentar alrededor de 40,000 nuevos títulos. Se anunció la próxima fiesta de los libros en el Palacio de Minería. En su 34ª edición, este tradicional festejo de las letras se realiza con el propósito de dar a conocer las novedades de la industria editorial mexicana. Contempla un amplio programa cultural en el que se incluyen lecturas en voz alta, poesía, música, charlas con los autores, talleres y otras actividades. Este año, la Feria Internacional del Libro tiene como estado invitado a Quintana Roo. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con la participación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como del Gobierno de la Ciudad de México. Y hablando del estado invitado en esta Feria del Libro es Quintana Roo, y bueno, es tu estado natal y vas a estar por ahí participando con este libro. Sí, cómo no, voy a participar con la lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, publicado por el Gobierno del Estado de México. Y bueno, esta presentación tiene que ver también con los intereses que yo he venido desarrollando en mi reflexión sobre la lectura. Es un libro estupendo que hizo el Estado de México y que se presenta. Con unas padrísimas aparte. Sí, exactamente, sí. Irma Bastida Herrera es la ilustradora y es una reflexión también sobre la lectura y se conecta mucho con la antología general de la poesía mexicana porque también es una invitación a leer. Vamos a seguir con más de letras y ahorita regresamos con la antología. El escritor Ignacio Padilla pues tiene un proyecto personal desde hace cerca de 20 años llamado Micropedia, que consiste en compilar sus cuentos por temas. La editorial Páginas de Espuma publicó el tercer volumen de esta colección bajo el título Los reflejos y la escarcha. Y bueno, en este se incluyen 12 historias que abordan el tema de la relación entre hermanos. Vamos a ver mejor una entrevista con él. A lo largo de su vida, la fraternidad ha sido un tema que ha inquietado al escritor Ignacio Padilla. Las dos historias que han surgido de su análisis las concentró en la publicación Los reflejos y la escarcha de la editorial Páginas de Espuma. Estos cuentos de los reflejos y la escarcha ocupan un rango muy amplio, quizá porque el fantasma de las preguntas de la fraternidad me ha perseguido desde hace mucho tiempo. Los hermanos en todos los sentidos, consanguíneos, simbólicos, cofrades, cómplices, nos han hecho creer que los hermanos por fuerza tienen que ser nuestros mejores amigos.
No, las amistades se construyen y las amistades son traicionadas y las amistades, como todo en la vida, toda nuestra relación con el otro, tienen altas y bajas. Nuestros hermanos son nuestros cómplices en muchas cosas, pero también pueden ser nuestras némesis. Nuestro hermano es nuestro otro inmediato. Después de nuestros padres, es el espejo donde vamos a reflejar nuestras bondades y nuestras ansiedades, pero también todas nuestras miserias. Entonces la fraternidad es por antonomasia nuestra relación con el otro. Y la relación con el otro no es fácil, ¿no? Y en nuestra civilización se producen personajes como los de los reflejos y la escarcha que pueden ser muy sórdidos. Son hermanos incestuosos que se matan, que se traicionan y alguno que otro que se quiere. En estos 12 cuentos se señala mucho la competencia que existe entre hermanos, pero también lo que es la memoria de alguna traición, de algún desencanto. Todos traen un secreto, pero es que así somos. Todos tenemos un secreto y en ocasiones al darle nuestro nombre y nuestro secreto al otro, nos ponemos a disposición del otro. Y ahí entra el enigma de hay que matar a quien posee nuestro secreto porque posee nuestro nombre. Los 12 relatos se desarrollan en ambientes oscuros, con personajes desiguales que están unidos por el cuerpo, por los recuerdos, por la vida o la muerte. Seguramente algunos se identificarán en los reflejos y la escarcha. Pues estamos teniendo muchísima literatura en este programa. Vamos a continuar platicando con Juan Domingo. A ver, nos quedamos platicando sobre el criterio de selección que habías tenido para la antología. Y yo quiero saber un poco cuál es la presencia de México como país, no solo en la poesía, sino en general en tu proyecto de antologar toda esta poesía. Bien, es una pregunta muy importante por lo siguiente. Cuando llevamos a cabo esta antología, nos dimos cuenta que existía una antología general de la poesía francesa, una antología general de la poesía española, una antología general de la poesía alemana, pero no había una antología general de la poesía mexicana. Es decir, estamos hablando de que el país como tal, la nación como tal, tiene un género fundamental que es la poesía. Octavio Paz decía que la salud cultural y educativa de una nación estaba en el nivel de su poesía, ¿no? Y esto es verdad. Sin duda alguna, el género poético es el género más concentrado por excelencia en el lenguaje, es decir, en él se preserva mucho la lengua también, se preserva mucho también las emociones, los sentimientos y una parte que has mencionado que es la historia. Yo digo que cada poeta lo que hace es un retrato de un instante en su tiempo. Pensemos en Andrés Quintana Roo con su Oda al 16 de septiembre. ¿Qué es lo que estás diciendo? México necesita ser una nación independiente, eso es lo que yo defiendo. Y en ese momento, aquí queda reflejado en este libro, como pueden quedar reflejadas otros intereses y otras búsquedas de otros autores en este libro. Y esto explica un poco lo que leemos en el prólogo acerca de el leer y hacer esta antología de poesía por todo este recorrido, 6 siglos, es también hacer un recorrido por la historia misma de un país. Sin duda. Pongamos por caso otro ejemplo, los contemporáneos. Esta gran pléyade de autores, de poetas, Gorostiza, Pellicer, Novo, Villurrutia, Cuesta, Ortiz de Montellano, Nandino, que lo que hicieron en su momento fue oponerse a un nacionalismo a ultranza que prevalecía como estética inmediatamente después de la Revolución. Ellos dijeron, bueno, lo que nosotros queremos es abrirnos al mundo, no nada más estar en una estética que solo hable de zarapes, de Saltillo y de revolución, ¿verdad? Entonces muestran su propuesta, dan esa lucha y esa lucha la ganan. Es decir, quien es el heredero sin duda más extraordinario de esa generación de contemporáneos es Octavio Paz. Y está aquí en este libro. Vamos a seguir hablando de poesía, Juan. Claro que sí. Pero vamos con las efemérides, y es que esta semana, justamente el 5 de febrero, se celebró el aniversario número 96 de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Y bueno, por supuesto que es importante conocer nuestra Constitución, también es muy interesante, pero también puede resultar ser muy divertido si nos damos una vuelta por este museo, que es el Museo de las Constituciones de México.
Así es, este museo se inauguró apenas hace 2 años y se encuentra en el centro histórico, justo entre las calles del Carmen y San Ildefonso, y bueno, tiene un programa muy especial para el mes de febrero. Su director, José Gamas, nos habla al respecto. El Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional ofrece un programa de visitas guiadas durante el mes de febrero con el fin de conmemorar el 96º aniversario de la Constitución y propiciar la reflexión acerca del valor de estos documentos. La función del museo es acercarse al público y explicar lo que existe en textos, existe en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pero nosotros procuramos ir más allá de los aspectos técnico-jurídicos, que desde luego conocemos, para hablar en un lenguaje que sobre todo pueda ser entendible para la niñez. Y lo que queremos ya es un acercamiento directo con los niños. De allí que nuestra actividad para celebrar el mes de la Constitución, que es el mes de febrero, sea dedicada a los niños. Por lo que se refiere a la Constitución misma, pues es la base de nuestra vida social y es la base de nuestro proyecto como nación. Por ejemplo, en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, pues son los elementales que corresponden a la persona. Eso es lo que queremos inculcarle a los niños. El respeto a los demás, el respeto a sí mismos, pero también el respeto a los demás. Igualmente, pues enseñarle a los niños que puede haber diversas corrientes, diversas opiniones y que debemos de encontrar siempre un justo medio, un entendimiento para poder avanzar. Cuando México logre esto plenamente, pues México arrancará como un gran país que es, pero que ha sido siempre detenido por estas circunstancias que históricamente se reflejan en este museo. Bueno, nos quedamos hablando de Octavio Paz y de la presencia que tiene Octavio Paz tanto como para la poesía antigua como para la poesía contemporánea. Y esto entonces a mí me lleva a pensar en esta antología que llega hasta los nacidos antes de 1950, luego vamos a platicar por qué, cómo se han transformado los cánones de la poesía a lo largo desde Nezahualcóyotl, porque ahí empezamos, ¿no? Sí, sin duda lo que tenemos aquí en este volumen, como les digo, es la historia de la poesía mexicana contada por sus protagonistas, es decir, manifestada a través de los poemas. Nezahualcóyotl es el gran poeta de la época prehispánica, pero Nezahualcóyotl no surge de la nada, no está solo, está rodeado de otros poetas, Ayocuan, Nezahualpilli, que por cierto descubrió el gran maestro emérito de la UNAM, don Miguel León Portilla. Él es el que los ha dado a conocer y los ha impulsado mayormente de ese conocimiento en sus traducciones, y las traducciones son suyas en este volumen. ¿Qué quiero decir con eso también? Si nos vamos a la época virreinal, Sor Juana es la cumbre de la poesía, pero también está rodeada de otros autores, de otros poetas importantes. Así en todos los siglos y así en todas las épocas. Este libro abarca desde Nezahualcóyotl hasta los poetas nacidos en 1950. Quiere decir que los más jóvenes son Efraín Bartolomé y José Luis Rivas, nacidos en 1950, que cuando se cerró esta antología acababan de cumplir 60 años. Y después vendría, como complemento de este proyecto, parte de este proyecto, el complemento que es el segundo volumen, que abarca a los autores, poetas nacidos de 1951 en adelante, es decir, la poesía más viva. ¿Y cómo ha cambiado el canon? Lo que cambia propiamente del canon es también cómo cambia el gusto y cómo cambia el lector. Y en ese sentido, por supuesto que los que leían a Amado Nervo a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, ya no son los mismos y obviamente tienen otra imagen de la poesía. Sin embargo, Nervo sigue siendo un poeta recuperable en muchas cosas y sigue siendo un poeta actual. ¿Cuáles son las cualidades, los elementos que definen a
todos estos, bueno, son 111 poetas que están en esta antología. Podrían ser 120, podían haber sido 90, podían haber sido 114, podían ser... lo importante aquí es que los que están ahí en este libro, digámoslo de este modo, han contribuido de una manera importante, decisiva, a esta historia de la poesía mexicana. Si pensamos en Sor Juana, obviamente nadie diría, Sor Juana no puede estar en esa antología. Por supuesto se puede cuestionar la presencia de otros autores, digamos, menores en términos del prodigio que es Sor Juana, el prodigio que es Octavio Paz, el prodigio que es Nezahualcóyotl, el prodigio que es Salvador Díaz Mirón. Pero esos poetas que también están ahí, de alguna forma constituyen dentro de los distintos niveles que tiene la poesía mexicana ese valor fundamental para los lectores. Digo, hasta en el béisbol no todos son hits ni todos son jonrones, ¿verdad? Claro, forma parte de un universo donde lo que vamos a encontrar son, lo importante es que los lectores van a encontrar poetas que son legibles y que son disfrutables. Y poesías, ¿no? O sea, las poesías que son legibles de estos poetas. Tal vez no las más complicadas, no las más complejas. O sea, creo que eso es una gran ventaja y una cosa muy admirable del proyecto. Juan Domingo, muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros platicando. Nos queda muchísimos temas y dudas, pero bueno, qué mejor forma de resolverlas que acercarnos a esta antología de Editorial Océano. Nunca terminaremos de hablar de esto porque esto es infinito, pero lo que pasa es que precisamente una antología es eso, es una invitación a la lectura. Exacto. Pues aquí está la invitación hecha y la invitación abierta, Juan Domingo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Poncho, con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy. Exactamente, nosotros nos vemos la próxima semana. Esperamos sus comentarios en inventa@unam.tv. Que la pasen bien. Adiós. Chao. Gracias.